Le voy a pasar el testigo a Adolfo Borrero y os prometo que los próximos 40 minutos va a ser un debate de mucha altura. Vamos a hablar de cosas muy importantes. Voy a pedir que suban inmediatamente John Mora, Enrique Serrano y Alejandro Vanegas y adelante, Adolfo. Y el alcalde y yo pues nos sentamos a escuchar. Sí, por ahí, sí. Voy a coger una... Con tu asiento. Yo me he quedado donde me ves. No. Yo me he quedado donde estaba. ¿Qué tal? Sí. Y sin mascarilla. Bueno, cumpliendo aquí los preceptivos protocolos de seguridad, podéis tomar asiento. Tenemos una mesa muy interesante para continuar con la apertura que ha hecho el secretario de Estado. Es una mesa redonda en la que vamos a hablar de los grandes programas del turismo digital y muy concretamente del que se denomina macroproyecto Tractor, al que se han hecho bastante referencia tanto en la introducción del presidente de AMETIC como lo hemos escuchado en palabras de Enrique, lo hemos escuchado en palabras del secretario de Estado, la ministra también ha incidido en él. Es uno de los ejes esenciales que hacen honor al lema que nos hemos impuesto en este Digital Tourism 2020. Y esta va a ser la temática sobre la que van a hablar Enrique Martínez, que ya se ha introducido como presidente de Segitur. Se ha incorporado John Mora, que en esta mesa está como coordinador del grupo de trabajo de turismo inteligente de la Comisión de Smart City de AMETIC, pero vamos, es socio de la empresa Global Deep, para que lo sepamos, una empresa especialmente dedicada al sector de turismo desde hace unos 30 años más o menos ya de experiencia, y uno de los referentes nacionales e internacionales en la consultoría que ejerce en diferentes países y evidentemente en el nuestro. Contamos con Alejandro Vanegas, que es director de desarrollo de negocio de Mastercard y que es nuestro Golden Partner en este evento, Platinum Partner creo que se denomina este año, y te agradecemos de nuevo la confianza depositada en nosotros. Lo vamos a tener también en otra mesa, pero queríamos contar con la visión de una empresa de la entidad de Mastercard en estos proyectos macrotractores que tienen que tener incidencia en el sector o en el ecosistema de turismo inteligente. Y finalmente tenemos a Enrique Serrano, que en esta mesa está como coordinador del macroproyecto Tractor de AMETIC, miembro del comité ejecutivo de AMETIC y fundador y socio, presidente de Dinámica, otra empresa de consultoría de tremenda relevancia a nivel nacional, y es compañero mío también, con lo cual nos conocemos bastante, ¿no? A mí me gustaría empezar esta mesa de debate preguntando a Enrique Martínez, vayamos especificando, y a John Mora sobre los orígenes del macroproyecto Tractor. Ya anteriormente nuestro presidente se refirió a que no es una cuestión oportunística para AMETIC, sino que es una estrategia que estamos siguiendo desde hace ya unos años. Entonces, Enrique o John, como queráis, contanos o ponernos en antecedentes y que todo el mundo conozca de dónde viene esta iniciativa, por favor. Yo creo. Bueno, pues nada, buenos días a todos, gracias Adolfo. Pues sí, como bien dices, ¿no? Esto tiene su origen hace ya 3 años. Ahí AMETIC es miembro de COE
y nos retan de alguna manera a plantear qué tipo de proyectos o con qué sectores podemos jugar para alterar el PIB digital de España. Y uno de los sectores de actividad seleccionados es turismo. En el marco de la Comisión de Smart Cities ya se había constituido el Grupo de Trabajo de Turismo Inteligente y nos ponemos manos a la obra, ¿no? El sector turismo, como bien habéis dicho en la apertura institucional, es un sector poderosísimo desde el punto de vista de su diseminación territorial, de su colaboración público-privada, es decir, no son cosas nuevas. El concepto de gobernanza es un concepto muy de moda en los últimos tiempos, pero venimos haciendo gobernanza en turismo desde hace decenas de años, ¿no? Y empezamos a ver que sí hay cabida, andado, ¿no?, el camino de la digitalización hasta la fecha, hasta hacía 3 años, donde la fragmentación de las iniciativas era tremendamente ancha. Es decir, digamos que un destino turístico ponía una pantalla digital en tal lugar y decía soy un destino turístico inteligente, ¿no? O una pequeña empresa incorporaba una pasarela de pago y ya decía que era una empresa inteligente, ¿no? O una empresa smart, ¿no? Y nos damos cuenta que hace falta una revisión de todo esto en su conjunto, ¿no? ¿Cómo pensamos? En clave de movimiento sectorial, que es como venimos operando proyectos con la Administración General del Estado, comunidades autónomas y municipios turísticos en los últimos 20 o 25 años. Es decir, cuando este sector, el turismo, ha querido abordar un proyecto de cambio, un salto competitivo en su industria, se ha organizado de forma pública y privada, insisto, para participar masivamente. Y lo que concebimos en su momento como un proyecto original es un proyecto donde se combinan pues, plataformas de servicios compartidos, estándares, como no puede ser de otra manera. Ponemos en marcha proyectos en UNE, en la antigua ENOR, ¿no?, para establecer maneras de trabajar común. Y luego, con una base de participación masiva, hacemos unos cálculos iniciales de unos 90 destinos y unas 25.000 pymes, ¿no? Incluso ahora Enrique Serrano nos contará que esas cifras se han actualizado, ¿no? Pero estructuras de participación público-privadas, trabajando en la base, decía el secretario, el cambio se tiene que dar de abajo arriba, sin duda. Si el cambio simplemente se planea arriba y no permea, no se produce el cambio. Y así se formula, ¿no? Un despliegue de asesores digitales muy poderoso, inspirado en el programa de Innovation Fellows de Obama, creo que fue la segunda administración, donde 150 personas vayan visitando diferentes territorios, hablando con la parte pública, la privada, grandes empresas medianas y pequeñas, haciéndoles ver cuáles son los beneficios de este salto competitivo basado en la innovación y la tecnología. ¿Dónde nos quedamos? Pues bueno, dándole los 3 últimos años trabajando con la Administración conjuntamente, digamos, no dando puntadas sin hilo, y que nos hemos encontrado, antes de pasar a este último punto, todo esto lo estamos haciendo por gestionar un problema basado en la abundancia del turismo. Quiero decir, en esos momentos el turismo no paraba de crecer, ¿no? Estábamos en un momento prepandemia, ¿no? Había que gestionar esos más de 92.000 millones de euros que los turistas extranjeros nos metían cada año en este país, ¿no? Es decir, empezaba a haber problemas de saturación en determinados lugares, ¿no?, determinados espacios ciudadanos, ¿no? Y ahí aparecían los problemas públicos que Enrique Martínez contaba esta mañana, ¿no? Empezamos a dar cuenta que tenemos problema no solo de movilidad, sino de concentración y saturación de determinados lugares públicos donde el espacio ciudadano se ve invadido y donde hace falta incorporar tecnologías más allá de las que se habían aplicado hasta el momento, probablemente, todo el tema de sensores, empezar a capturar datos, ¿no?, perimetrales, flujos de personas, empezar a convertir a los ayuntamientos en centros de datos, pero conectados a su vez con esa red de empresas proveedoras del turismo, ¿no?, que en definitiva son las que fabrican la propuesta de valor y le da sentido a la marca turística del destino, ¿no? Llega la pandemia, hay una reorientación completa, ¿no?, de los posibles alcances económicos. Ahí viene todo el tema del Fondo de Reestructuración Europeo. Lo han mencionado esta mañana, Ametic consigue colocar un proyecto en la Agenda Digital 2025, muy poderoso, y todavía estamos en fase de definición, ahora con un nuevo espectro, no tanto para gestionar la abundancia, sino, primero, para tratar de reactivar probablemente en el menor tiempo posible a una industria que para nosotros es una cuestión de seguridad económica para España. Y si me permitís, de seguridad económica y social para España en los tiempos que corren, ¿no? Y para ello lo que hace falta es liderar fuerte desde el vértice superior
cooperar y coordinar con administraciones públicas de todos los niveles y todos los colores, si me permiten, trabajar con una masa crítica de compañías ingente, bien coordinado, y el sector tiene experiencia en ello, y luego conectar todo este movimiento probablemente con la gran industria turística, que tiene a su vez una capacidad tractora sin igual. Tenemos una gran industria que ya hizo sus deberes de transformación digital hace mucho tiempo, y lo que tenemos que hacer es acercarla. Desde Ametic lo que queremos hacer es acercar las dos industrias, la industria turística, la industria tecnológica y la turística. Somos probablemente un cómplice necesario en esta fase de redefinición y transformación, y hoy aquí es lo que queremos abordar, ¿no? Muchas gracias, John. Gracias, Adolfo. Bueno, gracias a los demás por la invitación. El proyecto Tractor, del que yo creo que no es prudente todavía hablar de medidas, bueno, salvo quienes las han hecho más o han trabajado más en el detalle, es una filosofía fundamentalmente, ¿no? Es decir, que el análisis que se hizo conjuntamente con el sector, con Ametic, con la industria, y con el seno de la propia administración, qué ha hecho bien y qué ha hecho mal este país, y qué hace bien y qué hace mal la administración. Y una reflexión creo que muy honesta, porque normalmente lo que hacemos bien es lo que deberíamos hacer una administración pública es resolver problemas públicos, y lo que debería hacer una empresa pues es lo mismo, detectar una necesidad y satisfacerla de forma rentable para tu organización y con beneficios para la sociedad. Ese que es el mandato nos obliga a funcionar con arreglo a otro tipo de planteamientos. Yo no me dedico a hacer convocatorias, me dedico a responder a retos. ¿Cuál es el reto que tiene que resolver este país? Que, como ha dicho John, ha cambiado. Hemos pasado de gestionar el exceso, si es que se puede decir así, en algún espacio, a gestionar otra cuestión. Bueno, ¿cómo respondemos a ese reto? ¿Qué experiencia teníamos? Pues que muchas veces el reto desaparece del radar. Nos olvidamos de que estamos aquí para resolver problemas públicos, y hay quien se concibe a sí mismo como un gestor de convocatorias. Yo hago convocatorias. No. Usted resuelve problemas públicos, y la convocatoria no sirve para resolver el problema público, usted no está haciendo nada. ¿Y qué había pasado muchas veces? Que por no enfatizar, desde hace muchos años, es una reflexión que viene de hace mucho tiempo, por no enfatizar el que nos dedicamos a resolver problemas, estábamos hablando siempre de dinero, siempre de convocatorias, y de ahí viene la idea de Tractor, es decir, oye, ¿y si hiciéramos algo que cambiara las cosas? No que dijéramos, hemos aportado tanto dinero, tantas empresas han beneficiado, o sea, ¿y si cambiáramos de métrica? Si dijéramos, ¿cuál es el problema que queremos resolver o cuál es la oportunidad que queremos aprovechar? ¿Qué recursos hemos movilizado? Pues los que sean falta, sin desdeñar el del consenso. ¿Qué vamos a hacer para eso? Y la experiencia anterior nos ha demostrado que España tenía una riqueza enorme de experiencias de muchísimas ciudades, de muchísimos destinos que habían hecho cosas muy sobresalientes, pero que eran muy pequeñas, tenían poca masa crítica, con lo que tú no generabas una referencia para la industria, porque además venían de abajo arriba. Las cosas, como ha dicho el secretario, por ejemplo, la marca España tiene que construirse de abajo arriba, pero los tractores también tienen otra cosa. Yo le lanzo un proyecto al país y usted rellena mi proyecto, un proyecto que previamente hemos acordado, pero todos vamos en la misma línea. El proyecto Tractores, esta necesidad, este problema lo podemos abordar de muchas formas, pero este es el problema a abordar. Definamos eso y todos contribuyamos a eso. Cuando articulas eso, la capacidad tractora viene de que todos estamos poniendo el énfasis en resolver el mismo problema. ¿Eso qué te permite? Que tu industria que tus políticas públicas tienen en el mundo el predicamento de hemos resuelto o hemos aminorado un problema público. Como todos los que se dedican a las políticas públicas saben, los problemas públicos primero no existen porque se definen, y en segundo lugar nadie ha resuelto jamás ningún problema público. O sea, nadie acaba con el crimen, nadie acaba con el robo, o sea, que se ha hecho mejorar sustancialmente, pero no mejorar. Pero en mejorar es muy posible, y lo hemos hecho siempre que hemos funcionado por retos y no por convocatorias. O sea, esa es la primera. Segundo, que cuando funcionas por retos eres capaz de generar masa crítica suficiente para que tus políticas públicas tengan prestigio en el mundo, y el poder blando de un país, tu capacidad de prescripción, viene de eso. O sea, la industria se siente más acompañada cuando tú vas a Iberoamérica con un país que es famoso por actuar bien en un ámbito que cuando es un país que no lo hace bien. España siempre ha tenido cierto predicamento, bueno, pues ahora incrementemos ese predicamento. Y luego la industria tendrá productos
en los que habremos hecho un doble juego. Primero, usted tiene extendido el producto, tiene normas, tiene estándares, decía yo antes, y tiene el éxito de esa presencia masiva. Por ir a lo que hemos hecho este verano, y luego hablarán del proyecto Tractor, si tú tienes las normas de playas y hemos metido tecnología en las playas para resolver lo que hay que hacer para cumplir la norma de playas, lo que tendríamos que hacer todo, la administración y la industria, es ir por ahí fuera y eso sería el carácter tractor, a decir, hemos sido capaces de definir un problema, de convertirlo en una política pública, de estandarizarlo, lo hemos llevado a ISO para que usted tenga un lenguaje incluso en su país que pueda hablar y hemos aportado X soluciones tecnológicas. Y entonces le vendemos la política pública, por así decirlo, y le vendemos la tecnología. El proyecto Tractor es un maximizador de esa filosofía. Hay que tener retos de país que somos capaces de resolver y al servicio de ese reto están las políticas y la tecnología. Y una vez que se tiene eso dentro, hay que sacarlo fuera. Enrique Serrano, en este caso me gustaría que siguieras la evolución precisamente de esta iniciativa que ya hemos contado sus antecedentes y las necesidades que lo impulsan, ¿no? Y por qué ha sido un denominado macro tractor. Enrique. Gracias, Adolfo. Bueno, yo creo que fijaros, el concepto macroproyecto tractor pues se ha acuñado, hay 6. Lo esencial, y lo dice Enrique, es que son proyectos país, es decir, el proyecto macrotractor de turismo es un proyecto país, es un proyecto de marca España, es un proyecto que lo que intenta es vertebrar aún más los medios, los activos turísticos que este país tiene. Y por otro lado, yo creo que también lo que pretende es compartir, es democratizar. Es decir, hablamos de inteligencia compartida. Este país tiene, y lo decía John Mora, muchísimo conocimiento turístico en todos los ámbitos. Es decir, desde el punto de vista gastronómico somos líderes. Desde el punto de vista de líneas aéreas tenemos españoles dirigiendo grandes grupos aéreos. Tenemos grandes hoteles, grandes cadenas en todo el mundo que utilizan la tecnología para crecer y para tomar sus decisiones. Un macroproyecto tractor lo que tiene que conseguir es que todo el mundo, y a través de la tecnología, pueda beneficiarse de eso. Es decir, si el Gran Meliá tiene una plataforma de inteligencia, ¿por qué una agencia turística no puede compartir esos mismos medios? Si estamos generando datos, porque somos el país que más datos genera desde el punto de vista turístico, ¿por qué no compartimos esos datos y tomamos decisiones unificadas cuando haga falta y atómicas cuando también se considere? Y empecemos a pensar no de forma lineal, sino de forma exponencial, porque realmente podemos crecer de manera exponencial y eso requiere un cambio de mindset. Y probablemente también, y aprovechando, y aquí a lo mejor sí hay que ser oportunista, porque el macroproyecto tractor, como veis, no lo es decir, es algo que tiene un germen desde hace más de 3 años, pues tenemos que pensar que a lo mejor es el momento para cambiar los mimbres y los pilares del sector. Y podemos hacerlo, y podemos, sin miedo, liderar, y quizá necesitamos, y es el momento de un cambio de modelo. Es decir, bueno, somos también líderes en competitividad. Bueno, eso también tiene cierta trampa, es decir, somos líderes en volumen. Lo que queremos ser es líderes en rentabilidad, líderes en ingresos, líderes en felicidad. Si en realidad, o sea, el turismo, lo que vendemos son sueños. Yo ayer cuando venía a Benidorm, lamentablemente llegué muy tarde y la persona con la que venía me decía, oye, parece una ciudad fantasma, está todo apagado, ¿cómo puede ser esto? Y yo la respuesta que le di en positivo es, no, es una ciudad sostenible. O sea, es la 1 de la mañana, entonces está todo apagado para que no haya contaminación lumínica. Hay objetivos de Agenda 2030 que también tenemos que cumplir y hacer que el turismo también sea sostenible, que respete el medio, es decir, y alguien decía esta mañana, oye, que abracemos al turista. Claro, tiene que ser bienvenido. Somos
la única industria de verdad, es decir, que controlamos todo el ciclo, es decir, y hemos conseguido también a través del proyecto Macrotractor que se nos escuche y que realmente se tenga en serio, se ponga de verdad en serio que hay que potenciar la industria, hay que levantarla, que hay 65.000 pymes que van a desaparecer, que esto va para largo, es decir, que tenemos que tener cuidado también con la resiliencia, porque las ranas también fueron muy resilientes en la olla, hay que tener cuidado con eso. Y centrando en el macroproyecto Tractor, yo creo que bueno, hay que pasar de las musas al teatro, es decir, efectivamente es un concepto, hay una serie de objetivos, de esos objetivos hay unas líneas de actuación, de esas líneas de actuación hay una serie de proyectos, unos presupuestos que hay que asociar a esas líneas, ponernos unos objetivos, unas métricas, unos KPIs y empezar a medir, porque de verdad esto tiene que tener un impacto en el PIB y tiene que ser un impacto mínimo de un 10%, ceteris paribus todo lo demás, es decir, con todo lo que haya que reconstruir. Pero esto es serio, o sea, es una de las palancas que tenemos que activarlas ya, ha llegado el momento. Esto va de gobernanza, pero va de orquestación. Y bueno, aquí tenemos un gran orquestador, que es Enrique, con una visión muy buena del sector y dirigiendo una agencia que se nos ha quedado pequeña. Es decir, yo lo que espero es que sea el gran red.es del turismo, tiene que ser Segitur, y hay que dotarle de recursos, de personas, porque el gran riesgo que podemos tener es no tener ancho de banda para la gestión. Es decir, y oye, hemos demostrado, lo hemos visto, es decir, que se nos han escapado euros en el pasado por no gestionar. Nuestro objetivo ahora mismo es gestionar y gestionar bien. Es decir, no es el plan E, que tenemos que repartir dinero en drones. No, tenemos que invertir bien, conseguir objetivos, que haya un retorno y que no se nos escape ni un euro, por supuesto. Muy claro, Enrique, la verdad que la oportunidad y lo que decía nuestro presidente, el momento es ahora, o sea, ahora es el momento de actuar y totalmente de acuerdo en lo que has dicho sobre Segitur. Esperemos que se dote muchísimo más para acometer este tremendo reto que tenemos por delante. Alejandro, desde una empresa como la tuya, ¿cómo ves esta oportunidad del macroproyecto Tractor? Muchas gracias, Adolfo. En primer lugar, quería agradecer a la organización de AMETIC, a Segitur, a Antonio Benidorm, la organización de este evento, que claramente lo ha situado como el más relevante en el ámbito de institutos inteligentes en España, y nosotros llevamos 2 años consecutivos participando en él porque queremos ser pieza clave como miembros colaboradores de la red y como comunidad tecnológica que está muy centrada en ayudar al sector. Desde nuestra compañía lo que hemos seguido evidentemente muy de cerca lo que ha pasado en el sector en los últimos meses, trabajando con grandes destinos y con el Ministerio de Turismo en ayudarles a entender el impacto que ha generado la crisis y cómo se podían definir medidas de choque para preparar un poco el plan de estabilización. Y en línea con lo que decían los dos Enriques, John, nosotros creemos que de nuestro lado se puede actuar de 2 maneras, ¿no? Del bottom-up, como decíais todos, ¿no? de abajo arriba, con mucho impacto en ayudar a digitalizar las pymes, que efectivamente digitalizar no es, como decía Enrique o Tom, de ser una pasarela de pago, sino significa mucho más, ¿no? Significa formación a las pymes, significa reforzarles en materia de seguridad y significa empoderarles en poder desarrollar la solución de experiencia que van a desarrollar para el nuevo visitante, porque va a cambiar la forma en la que los visitantes van a querer acudir al destino. Y luego, del lado de la Administración, para que ese desarrollo del turismo a futuro sea sostenible, inclusive la parte de pymes, es sostenible basado en inteligencia de datos, pero no solo datos. Nosotros ya tenemos muchos en España, nosotros somos unos contribuidores de ellos con muchos destinos, pero falta ayudar a desarrollar efectivamente esos estándares de inteligencia que permitan tomar decisiones no solo a la Administración, sino también a la empresa privada, ¿no? Muchas gracias. John, ¿tú qué crees que vamos a traer esto, digamos, más a tierra, ¿no? O sea, ya hemos expuesto una visión general de dónde estamos, cómo lo concebimos, pero me gustaría que empezáramos a ahondar en los pasos siguientes, ¿no? Entonces, me gustaría esa reflexión de quiénes tenemos que subir a este carro, cuál es la gobernanza que nos tenemos que imponer
y cuáles serían las actuaciones principales o killer application, podemos decir, del proyecto Macrotractor, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, este debate de concreción y empezamos con John. Bueno, a ver, yo creo que es una combinación de muchísimas cosas, ¿no? Yo cuanto más oigo de abajo arriba, o pedoliderado de arriba abajo, etcétera, sí, estamos todos de acuerdo, pero probablemente debamos ser algo más asimétricos, ¿no? Es decir, nos han marcado una diferencia antes, nuestro proyecto Tractor original, digamos, buscábamos gestionar esa abundancia, instalarnos no tanto en el crecimiento desmesurado, cuantitativo de número de turista extranjero, sino un mayor gasto por turismo, por turista, que era una visión interesante y obviamente lógica, porque así evitábamos la saturación de determinados lugares, pero había otros muchos lugares del territorio español que había que empezar a llenar. Quiero decir, a principio de este mismo año, celebrando Fitur, este año, sí, ¿no? Este año, celebrando Fitur, veíamos que había un esquema lógico, político, basado en la demografía, basado en la España vaciada, ¿recordáis? Es decir, y eso era uno de los pilares y fuentes que inspiraban en ese mismo instante el hacia dónde llevar esa visión tractora. Es decir, por una parte tratar de contener, por otra parte tratar de reavivar, ¿no? Y ahí insisto que se trata más de balancear las cuestiones. Es un proyecto ahora, con el Plan de Reconstrucción Europea, donde aparecen dos elementos que son clave y todos lo sabemos, la agenda verde y la digitalización, como no puede ser otra. España debe ser un contribuidor neto a ese nuevo formato europeo. O sea, Europa tiene un desafío en un contexto global bien grande, quiero decir, por los próximos años me refiero a 2030, 40, 50, probablemente estamos en un contexto geopolítico completamente distinto y debemos destacar. España, afortunadamente, tiene una industria estupenda. Nosotros sí pensamos que aunque una gente piensa que no genera valor, sí generan valor, que se puede mejorar mucho y debemos mejorar mucho en muchos aspectos el turismo, pero probablemente haya que combinar pues, esa parte ecológica en equilibrio con la parte de digitalización, las grandes compañías con las pequeñas compañías, la industria tecnológica con la industria turística, es decir, las administraciones públicas a todos los niveles. Nos estamos viendo que la eficiencia en la compra de tecnología es clave. Es decir, somos, y aparte en el seno de la Comisión y del Grupo de Trabajo de Turismo Inteligente, somos contrarios a estar utilizando dinero público de forma distribuida a comprar las mismas soluciones tecnológicas no conectadas. O sea, perdonadme, pero roza lo absurdo, ¿no? Es decir, estamos pagando proyectos que son a su vez islas de información o silos de información que jamás se van a conectar, ¿no? De ahí la interoperabilidad, de ahí la semántica, que cobra una importancia fundamental. Es decir, llamemos a las cosas de la misma manera entre todos. Y luego cada cual que compre la plataforma o que llegue a una administración pública, si obliga o digamos tal como requisito el cumplimiento de esa semántica, esas bases de datos se podrán sincronizar y podremos empezar a acumular información, ¿no? Evidentemente, lo que hay que hacer es fomentar la interacción entre el turista a lo largo de su experiencia, tratar de, si me permitís el término en inglés, hacer lo más frictionless posible, es decir, que cada vez haya menos fricción analógica, ¿no? Y donde el celular, el teléfono móvil nos permita avanzar pues, en nuestras compras, en nuestras reservas, etcétera, etcétera, como está haciendo hasta ahora, pero probablemente en un nuevo contexto. Y cuando tengamos escenario bien definido, probablemente, como bien pedía Adolfo, será el momento de identificar quiénes son los jugadores clave. Hace poco en una conversación con Enrique Martínez le decía, probablemente ha llegado un momento donde hay que dar paso más a los técnicos especializados que a las instituciones que representan. Y es un tema arriesgado, ¿eh? Es decir, yo no estoy en contra de las instituciones en absoluto. Creo que son fundamentales. Ametic es miembro del Consejo de Turismo en COE y cuando participamos y escuchamos el sentir del sector turístico es realmente escalofriante. Como bien decía el secretario de Estado, es un momento apasionante, pero es escalofriante para el sector. Es un momento durísimo. Y Enrique Serrano decía, ¿no? Es decir, vienen momentos duros, ¿no? Hacíamos un cálculo el otro día, estamos haciendo todo el mundo el cálculo de los famosos 100.000 millones de euros de pérdida, ¿no? que establecía Excel Tour a fecha 31 de diciembre. Pero sabemos perfectamente todos que eso no termina el 31 de diciembre. Por tanto, si volvemos a fijar la fecha 31 de julio, ¿cuántos miles de millones más vamos a tener que sumar a esos 100.000? ¿no? Por tanto, a ver, eso no debe paralizarnos en las agendas
de los representantes institucionales, patronales, empresariales, los propios empresarios, agentes sociales, está, por una parte, mitigar, que es fundamental, ayudas en el plano laboral, fiscal, financiero, pero en la otra parte está el compromiso de empezar a pensar en cómo reconstruimos, o mejor, cómo transformamos el sistema turístico español en un sistema de un menor impacto sobre el medio, que creo que es bastante razonable, ¿no? Donde busquemos más calidad y más gasto turístico que cantidad desmesurada, que también parece razonable, y fijar una serie de grandísimos retos o desafíos, ¿no? Que con grandes proyectos misión podamos aspirar ¿a qué? A bajar, igual es una burrada, pero a bajar la factura de la luz de la industria turística en un 6, 7, 8, 10%. ¿Por qué no? O tratar de introducir en las arterias del sistema turístico el sistema de recogida de residuos, que sabemos que esos millones de turistas que vienen adicionales a la población generan unos problemas de residuos brutales. Bueno, hagamos una acción concertada en un gran número de destinos turísticos y donde realmente el impacto se pueda evaluar, se pueda medir y nos instale en un nuevo modelo, ¿no? ¿Qué jugadores? Pues probablemente de forma simétrica todos los que se conciten en este nuevo desafío, ¿no? Alejandro, ¿tú qué le pedirías, digamos, bueno, de hecho, para traerlo a tierra? Yo insisto, mi intención es que empecéis a nivel de concreción, que es lo que nos pedía, ¿no? Nosotros llevamos varios meses hablando con la Comisión Europea sobre cómo diseñar estos proyectos macro de actores, sobre todo en el ámbito de turismo, por lo que estamos viendo que está sucediendo en toda Europa, ¿no? Y va en línea con lo que decía John, ¿no? Va en línea con aplicar la inteligencia, ayudar a, digamos, corregir los problemas que generan la gobernación de las ciudades, los modelos turísticos que tienen que cambiar porque la experiencia de usuario está cambiando, y digitalizar toda esa experiencia, no solo ayudar a las grandes empresas, sino también ayudar a las pymes. Y luego queremos que efectivamente España era líder a nivel mundial de turismo, pero el modelo va a cambiar por todo lo que está pasando. Entonces tenemos una oportunidad única de trabajar sector privado y administración pública en cambiar el modelo para que en los siguientes 10 años España sea el sector más competitivo a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos todos compromiso de poder ir hacia ese camino. Enrique, ¿podría hablar un poco también de dineros? Aparte de concretar proyectos, económicamente, ¿esto qué podría significar? Yo creo que no hay un problema de cantidades, porque los recursos que primero no son oficiales, y por ahí hay que ser muy prudente porque aquí no ha venido nada. Hay una asignación, digo, para que todos sepan en qué momento estamos, ¿no? Hay una asignación inicial para nuestro país, está sujeta a unas condiciones de calidad de los proyectos, de cómo tienes que presentarlos, etcétera. O sea, hay una cierta supervisión de eso, o sea, no es un cheque que te traigan una mañana, en fin, y está condicionado a que tengas tus presupuestos alineados con eso, a que tengas un proyecto, o sea, cosas que estoy seguro que se van a hacer, pero que no empiece la gente a vender la piel del oso sin hablar de dinero. Estamos en el proceso de merecer, por decirlo así, ese dinero, ¿no? Entonces, concentrémonos en los proyectos. Y el problema, como ha dicho antes Enrique, y han subrayado multitud de analistas, es ¿vamos a tener capacidad de construir lanzarnos esos retos que nos permitan generar los proyectos? Seguro que sí, pero es difícil y hay que trabajárselo. Y hay un mandato de que tiene que ser con el territorio, que tiene que ser con las empresas, o sea, ese es un mandato. Y un reto formidable, ¿no? Porque no todo el mundo está acostumbrado a trabajar así. Segundo reto, la capacidad de gestión. En el plan que presentó el otro día el presidente del Gobierno se hace alusión a dos cosas: a que los organismos intermedios, estoy pensando en otros términos, las empresas instrumentales que tienen el Gobierno van a tener un papel fundamental, habla de eso específicamente, y que hay que aligerar o agilizar nuestra capacidad de gestión. La experiencia hasta ahora es que este país devolvía X mil millones. No nos lo podemos permitir, ni antes ni ahora. O sea, hay que ser capaz de ejecutar, y eso es en sí mismo un reto de proporciones colosales. O sea, los retos y por aterrizar, que tengamos capacidad de diálogo y de capacidad técnica para formular proyectos que de verdad supongan un cambio,
y hay una metodología muy exigente que exige distinguir entre reformas e inversiones, que exige calcular impactos, que exige calcular los costes de verdad con arreglo a la metodología. O sea que ahí hay un trabajo y tengamos capacidad de gestión. Si tenemos esa capacidad de diagnóstico y tenemos capacidad de gestión, estoy seguro que saldremos de esto con bien. Y aterrizar las cosas es medir, lo que se ha dicho muchas veces, y no solo mitigar, es transformar. ¿Qué queremos hacer con el turismo en este país? Es la pregunta que nos tiene que dar unidad a todos. Y frente a un modelo turístico en el que venía gente, dejaba un dinero y en el que muchas veces cuando uno hacía el análisis de qué dinero se queda en el territorio era muy poco, tenemos que ir a un modelo distinto, es no cuánta gente viene, sino qué queremos ser de verdad y cuánto queremos ser de esto. Y no solo queremos ser gente que trae gente, queremos ser el Amadeus, el Iberia, queremos ser todo eso también, de esta industria que ya lo somos, las grandes cadenas que tenemos. ¿Por qué no hacemos una alianza por la innovación, por ejemplo, para todos juntos empezar a decir cómo se gestionan hoteles en el mundo? ¿Por qué no tenemos, ya que tenemos las mejores escuelas de negocios, las mejores escuelas de directores de hoteles, pongo por caso? O sea, la ambición en todos los ámbitos. ¿Por qué no tenemos, que estamos en ello, el secretario de Estado está impulsándolo, en políticas públicas, que los gestores públicos de los destinos especializados en turismo se formen en el INAP, formemos a los gestores públicos de Iberoamérica, o sea, tengamos una visión de largo alcance, no solo dinero. Cuando hicimos el plan Avanza, tú te acordarás que se llamaba Plan de Convergencia, estabas entonces también en AMETIC, hicimos las cosas juntos en el seno del CATSI. ¿Recuerdas que hicimos un análisis porque todo el tema era el gasto? Todo estaba pervertido por Info21. ¿Cuánto se gasta usted? ¿Viste que no es lo que me gaste? Es cómo, es hacerlo con arreglo a normas, como decía. Y miramos cuánto dinero se gastaba la administración en su conjunto en tecnología. Y era disparatadamente grande, ¿no? Si bastaba con ordenar aquello que le pusieras orden, que todos estuviéramos trabajando para que fueran las cosas muy distintas. Pero es que luego caímos en otras cosas. Al final, el gasto de la administración en tecnología es un 8% de todas en aquel momento, de todo el dinero que todas las administraciones invertían, en un 8,5%. El resto eran los hogares y las empresas. O sea, si usted quiere hacer una política de verdad de impulso a la tecnología en este país, basada en el gasto, no puede basarse en aumentar un X%, el 8% del gasto, sino en aumentar ese mismo u otro, pero del 100%, porque hay que meter esto en la agenda de las empresas, la agenda de los hogares y la agenda de las administraciones. Y eso es, a ese propósito compartido es a lo que aspira el proyecto Tractor, que estoy seguro que va a ser nuevo, y que llevamos muchos años trabajando en esto, todos, y con una filosofía distinta, que esto obedece a retos, que la viscoelástica no salió de una convocatoria, sino de un reto de cómo se viste a un tipo que va a ir a la luna, y se presentaron cosas que no existían, y de eso luego vinieron un montón de cosas, y o rompemos con la mentalidad de esto es una cuestión de dinero, esto es una cuestión de ideas dotadas de dinero y de recursos, y de capacidad de gestión. O rompemos con esa idea de que esto va de dinero, esto va de que merezcamos ese dinero, o las cosas irán mal. No haremos reingeniería a partir del fondo, sino todo lo contrario. Crearemos, digamos, nuevas oportunidades con los retos que nos estamos encontrando ahora mismo. Pero ¿cómo los medimos? O sea, ¿cómo medimos el impacto? ¿Cuáles son esos sistemas de indicadores que nos van a reflejar que efectivamente estamos progresando en la línea adecuada? Pues buena pregunta, pero es clave, hay que medir, es decir, tiene que haber un impacto claro en el PIB, Adolfo, y tiene que ser medible, y además tiene que ser medible en el corto plazo, es decir, hay unos macroobjetivos, hay unas líneas de actuación, hay unos planes directores, y tenemos que medir en todos los sentidos. Lo más fácil de medir yo creo que lo tenemos, que es la productividad, es el retorno de la inversión, pero claro, si hablamos de Agenda 2030, es decir, hay que medir también los ODS en los que impactamos. Estamos también impactando en 35.000 pymes inicialmente del sector, que tienen que ser escalables, porque una de las palancas del macroproyecto Tractor es la escalabilidad. Ese es un punto importante. Es importante también el tema de los asesores, esos fellows que yo traducido, pues lo diría que son chicotes. O sea, lo que necesitamos es un chicote que realmente vaya a un establecimiento y le remueva y le diga, oye, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal, y si tienes que morir,
muere dignamente, pagando tus deudas, haciéndolo bien, porque pasado mañana te vas a reinventar y de cada pyme que muera tenemos que sacar otras 2 que sobrevivan. Entonces, tiene que haber, y está definido, un cuadro de mando con KPIs, con indicadores, como os decía, en el corto plazo, que midan incluso pues, la sostenibilidad y que nos permitan también saber no solamente cómo invertimos, sino cómo vamos y qué decisiones inteligentes tenemos que tomar para ir mejor, que en realidad es lo que nos falta. Y yo creo que, aparte de esa palanca de los asesores, que antaño otros asesores digitales no han funcionado, es decir, por eso tenemos que ser consecuentes, pero hablamos de una plataforma de inteligencia turística para compartir no solamente datos, sino aplicaciones, sino que va a ser un marketplace también, y que, ojo, que se tiene que autogestionar, que eso es muy importante. Es decir, vendrán otros gobiernos, aquí estamos hablando de plazos entre 4 y 6 años, y esto tiene que ser autogestionable, y es por eso esa transaccionalidad digital, Alejandro, es fundamental, es decir, extenderla e integrar el mundo rural y de esa España vacía de la que hablaba John. Es decir, es un proyecto que es totalmente vertebrador e integrador y tiene que ser medible, eso es clave. Muy bien, me gustaría para finalizar, porque nos quedan 5 minutos creo, que nos dierais una conclusión esperanzadora y de oportunidad para el sector. Es decir, en titulares, vamos, básicamente un resumen de las exposiciones que habéis hecho. Yo destacar una idea, que es la primera vez que, aunque resulte sorprendente, cuando hacen un análisis de las políticas públicas de turismo desde que empezaron hasta ahora, es la primera vez que este sector va a contar con tantos recursos y un diagnóstico de necesidad tan apremiante como el que va a tener. O sea, jamás se han dado ni el dinero, ni el sentido de apremio, de urgencia que hay ahora. Hacer bien el diagnóstico es un reto, tener capacidad de gestión sin duda lo es, pero tenemos 2 condiciones de contexto magníficas, que son recursos y la urgencia de resolver esto, tanto por lo de mitigar como por lo de transformar. John. Sí, bueno, yo insistiría un poco en el momento que el sector vive, ¿no? Es decir, por una parte hay que seguir siendo tremendamente respetuosos con la parte privada, hay que estar muy del lado de la parte pública, especialmente la local, la administración autonómica también, pero yo creo que tiene capacidad suficiente como para entroncar la situación, imbricar otras capacidades que tiene y poner al servicio incluso recursos que van a venir de Europa. Pero cuanto más hablo directamente con la administración pública local e incluyo a la provincial, más están por la línea de que me venga una solución tecnológica y un conjunto de servicios digitales que yo ya las aplicaré. Es decir, quitadme de encima el problema de seleccionar cuál es la mejor ventaja o tecnología, no tengo dinero para comprarlo, ¿no? Un poco el esquema de la convocatoria, pero definido de arriba abajo, ¿no? Totalmente al contrario, por esa parte. Sector empresarial, lo que hay que hacer es engancharlo. Hay que engancharlo y a colación de lo que decía Enrique Serrano, es decir, el sector turismo sí está muy acostumbrado a recibir asesores no digitales, asesores en cualquier espectro que tenga que ver con la gestión, ¿no? Han vivido todo el tema de la Q, de la marca de compromiso de calidad turística, es decir, planes de formación sectoriales brutales, es decir, la política pública, las políticas públicas que se han hecho en el sector turismo son brutales. Son las que trascienden, son las que se han exportado a otros países y se han tomado como referencia, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esas infraestructuras de colaboración que ya están, la gobernanza ya nos venía dada en la tradición turística española y lo que hay que hacer es utilizarlo como canales. La red de TI, que no lo hemos mencionado, pero la red de TI es un canal maravilloso para distribuir tecnología real, servicios digitales reales, que todo el mundo utilice la misma plataforma o con el mismo estándar, que el dato que recoja y cuando hagamos escalabilidad o se repliquen estas soluciones a otros destinos, realmente generemos un caudal de datos que nos permita hablar de inteligencia competitiva del sector turismo en España para un sector que es una cuestión de seguridad económica. Y es así, es un tema mayor, ¿no? De primer nivel. Gracias, John. Alejandro. Nuestro punto de vista, lo primero yo creo que, aunque se ha colaborado mucho y bastante bien en los últimos años
entre el sector privado y la administración pública ahora es muy relevante por lo que decía Enrique Martínez, ¿no? Porque tenemos el reto encima de la mesa, fondos, la urgencia de hacerlo, entonces ahora hay que trabajar muy bien, de forma muy transparente, para que podamos atacar estos retos, porque lo que tenemos que hacer es un proyecto que es más ambicioso que lo que veníamos haciendo en la actualidad. Eso nos va a permitir generar estándares que, como decía John ahora, pues se puedan distribuir a todo el mundo y que no se tengan que reinventarlo ahora cada vez, y en ese sentido eso debe permitir solucionar retos muy concretos, y ahí van a salir muchos proyectos que van a ir permitiendo solucionar temas concretos. Pues yo me quedaría con el tema de gobernanza y el tema de estándares para solucionar temas muy concretos. Y Enrique Serrano, para cerrar. Bueno, yo por no repetirme, porque estoy totalmente alineado con lo que acaban de decir mis compañeros, pasaría al tema de la orquestación. Yo creo que se necesita una orquestación y se necesita una gestión, se necesitan gestores, y esos gestores, pues a lo mejor en la administración no los hay y hay que buscarlos fuera. Desde el punto de vista de la administración se necesita más agilidad. Hay mucho abogado del Estado, hay mucho técnico comercial, es decir, los temas se paran. Yo sé que el Gobierno ha sido muy ágil porque ha habido decisiones rápidas que ha habido que tomar en mascarillas, en respiradores, y todo eso se ha hecho, pero hay que agilizar la toma de decisiones, porque si no, lo que puede ocurrir es que dentro de un año estemos hablando de esto mismo, y eso sería un error, porque no nos podemos permitir tanto tiempo. Y insisto en colaboración público-privada. Aquí tenemos que arrimar todos el hombro. Es decir, yo creo que siempre está el mito de pensar que, oye, pues que el Estado es el que tiene la obligación de ayudar, y desde el Estado, los que están allí o en el Gobierno, es, oye, esto es una cuestión de las empresas. Visión país. Tengamos visión país. El problema es de país, y no podemos permitir que se nos caiga la principal industria, que, insisto, no es como el automóvil u otras. Aquí lo fabricamos todo desde cero. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, ¿no? Creo que se ha aclarado bastante más el panorama. Yo espero que el público haya entendido lo que estamos construyendo aquí, que vean que esto es una alianza público-privada y que estamos trabajando ahora mismo en este objetivo, y evidentemente vamos a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a vosotros y a vosotros por vuestra atención. Gracias. Enhorabuena, porque habéis dejado el listón altísimo para las próximas mesas que vienen. Hay muchos alcaldes que vinieron el año pasado y el anterior a estar aquí a participar del Digital Tourism. Este año no han podido venir por la situación, y nos han enviado unos vídeos que con unos saludos que vamos a ver a continuación. Así que si la realización los pasa. El turismo es una Este herramienta mensaje fundamental es solamente de para integración ustedes de que estáis aquí. diferentes culturas y sociedades. Hay un café fuera, estos vídeos los vamos a proyectar varias veces, Hay un cafelito. por lo tanto no hay problema de que si queréis salir a tomar un café ahora, después comenzaremos 11:30, 12 menos 25. No tratemos de ser puntuales. Gracias. Hacia modelos de mayor valor añadido, ser más sostenible, integrarse en la forma de vida de nuestras sociedades y contribuir a la convivencia. Debemos desarrollar un turismo no invasivo e interrelacionado con otros sectores como la cultura o la ciencia. Así lo entendemos en Avilés y todas las ciudades que también formamos parte de la red de destinos turísticos inteligentes. En ese proceso, las nuevas tecnologías asumen un papel imprescindible. Lo sabíamos, y la crisis sanitaria está acelerando cambios que ya habíamos iniciado antes. Las primeras medidas a adoptar son aquellas que reduzcan la probabilidad de contagio, y en esta tarea es fundamental reducir el contacto de zonas comunes. Así que los dispositivos móviles se convierten en una herramienta importante, pues nos permiten desde poder acceder a la carta de un restaurante o a los diferentes servicios de un hotel a través del código QR, o llamar a un ascensor sin necesidad de accionar un pulsador. La integración del Internet de las cosas en este tipo de servicios pues será esencial